Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy vamos a tratar un tema de oro, porque en él vamos a explicar cómo las energías renovables, estas energías limpias, estas energías que son la respuesta al cambio climático, estas energías que se generan sin las emisiones de los gases de efecto invernadero, estas energías que no crean smog, que no entristecen, enturbian la atmósfera de las grandes ciudades, estas energías amigables al medio ambiente, que no usan combustibles fósiles, estas energías se pueden producir ya a costos competitivos con las plantas que usan petróleo, las plantas que usan fuel oil, derivado del petróleo, las plantas que usan carbón y hasta las plantas que usan biocombustible. Hemos llegado a un momento en que la eficiencia de las energías renovables y los costos nos aseguran que la transición energética se está dando como muy cercano a como lo habíamos programado. ¿Qué se necesita ahora? Que los gobiernos mantengan su apoyo, que no se retiren de los organismos donde se lucha contra el cambio climático, esos organismos donde se conocen las resoluciones que van en apoyo a esa transición energética. Es tiempo de celebrar. Las energías renovables son competitivas con las otras formas de energía. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Conoceremos el personaje más importante de la ciencia del siglo XX, padre de la relatividad general. Les hablamos de Albert Einstein. Conoceremos sobre un tema transversal para los países del mundo. Hablamos sobre el avance de las energías renovables, la reducción de sus costos y su competitividad frente a los combustibles fósiles. Para debatir este importante tema nos acompaña el profesor José Luis Moreno, quien es ingeniero mecánico experto en energías alternativas, plantas de potencia y proyectos de concentración de energía. También el ingeniero Víctor Sena, quien es doctor en energías renovables y eficiencia energética. El experto Pedro Almonte, miembro del Instituto de Energía de la UAS, miembro de Asonelec, Asociación Nacional de Empresarios Eléctricos, y el ingeniero Abraham Pichardo, con especialidad en mecánica eléctrica, más de 40 años de experiencia en diseño, construcción y puesta en servicio de sistemas de generación, transmisión y distribución de energía. En nuestro segmento cultural analizaremos la decadencia de las instituciones del sistema multilateral y cómo afecta el diálogo entre naciones. Bien, por si te interesa, te contamos la historia detrás de la invención de la batería de litio, un artilugio tecnológico fundamental para la revolución innovadora que experimentamos actualmente. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. En Sabiduría Popular estamos observando con mucha preocupación cómo el mundo va quedándose sin esos espacios de diálogo, sin esos escenarios multilaterales como son las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cómo se va colocando en el olvido, en el desprecio a la Organización Mundial de la Salud, a los COP 21, 22, 27, 28, esos escenarios allá en París, donde se hablaba del cambio climático, como organismos como la organización, el USAID, que era la Agencia Internacional para el Desarrollo, están siendo anuladas, como
nos vamos quedando sin la UNESCO, cómo vamos despreciando esos mecanismos en que el mundo, las naciones, se reunían a discutir los conflictos, a buscar soluciones, porque si bien es cierto que ninguno ha sido perfecto, si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud no ha evitado de raíz el surgimiento de enfermedades, pero tampoco se piensa que eso va a ser posible. Lo que se puede hacer es dialogar, intercambiar en términos científicos para saber cómo producir las vacunas que sean más baratas, que lleguen de manera universal y sin sesgo de privilegio, como ocurrió ahora con la COVID, que los países ricos fueron los primeros que tuvieron las vacunas. Nos vamos quedando sin estos escenarios y justamente hay que explicar y repetir que estos escenarios fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, de la terrible Segunda Guerra Mundial que costó a la humanidad cerca de 60 millones de vidas. Y se crearon justamente para mantener la paz. Y sin embargo, ahora, con la imposición de estos aranceles, por ejemplo, no hay nada que ir a discutir a la Organización Mundial del Comercio. Con el retiro de Estados Unidos, la potencia más importante, se está dando un portazo de desprecio a estos entes que son tan fundamentales para las naciones emergentes y definitivamente vitales para los pueblos pobres, sin escenario donde se les escuche. ¿Dónde irá el mundo sin estos puntos de encuentro? ¿Dónde irá la humanidad cuando no dialogue? Es por eso que ante, por ejemplo, la imposición de estos aranceles, nadie ha pensado en reunir a la Organización Mundial del Comercio, porque se sabe de antemano que es despreciada por el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero asimismo, las naciones, en vez de estar reuniéndose y buscando propuestas alternativas, diálogo, aplicando los reglamentos de la Organización Mundial del Comercio, en vez de estar acusando a una nación por haberlos violado, lo que están es acusando al presidente Trump de arbitrario, de querer imponer autócrata, imponerle al mundo un nuevo orden económico. Por eso damos la voz de alerta desde este minúsculo espacio, tal vez. ¿Hacia dónde irá el mundo si se suprimen estos escenarios para el diálogo de los conflictos globales? Cuatro cosas que no sabías de Albert Einstein, científico alemán, genio del siglo XX. Nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Siendo niño, aprendió a tocar el violín con maestría y ese hobby lo mantuvo hasta la adultez. Tuvo problemas de aprendizaje en el habla hasta los 3 años. A los 5, le regaló su padre una brújula, lo que despertó su curiosidad por las fuerzas. ¿Sabías que muy joven renunció a su ciudadanía alemana para convertirse en ciudadano suizo? Ingresó en la Politécnica de Zúrich a los 17 años. Se graduó en 1900 y obtuvo el título de profesor en matemáticas y física. En 1905 publicó un estudio sobre el efecto fotoeléctrico, en el que introdujo la idea que la luz está compuesta por partículas cuantificables a los que llamó cuantos o fotones. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general.
en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica. Einstein abandonó Alemania en diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia y se nacionalizó estadounidense en 1940. En 1939, Albert Einstein se ofreció a colaborar con los Estados Unidos para construir una bomba atómica. Se casó 2 veces. De esos matrimonios nacieron su hija y sus 2 hijos varones. Falleció en Princeton, New Jersey, el 18 de abril de 1955. El día de su muerte, su cerebro fue separado del resto de su cuerpo. El objetivo era llevar a cabo una serie de investigaciones para descubrir la clave de la genialidad. 4 cosas que no sabías de... Sabiduría en vivo. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados que conocen el área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el profesor José Luis Moreno, ingeniero mecánico electricista, titular de las asignaturas termodinámica, transferencia de calor, plantas de potencia, aire acondicionado y refrigeración de la UAS, experto en energías alternativas, plantas de potencia y proyectos de concentración de energía, fundador y actual director del Instituto de Energía de la misma universidad. El siguiente invitado es el ingeniero Víctor Sena, quien además es doctor en energías renovables y eficiencia energética. Trabaja con diseño de sistemas de generación con energías renovables convencionales y sistemas de climatización. También nos acompaña el experto Pedro Almonte, miembro del Instituto de Energía de la UAS, miembro de Asonelec, Asociación Nacional de Empresarios Eléctricos, profesional en ingeniería eléctrica. Cerramos el panel con el ingeniero Abraham Pichardo, con especialidad en mecánica eléctrica, más de 40 años de experiencia en diseño, construcción y puesta en servicio de sistemas de generación, transmisión y distribución de energía. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Saludos, amigos de Sabiduría Popular. Hoy tenemos la dicha de encontrarnos para hablar de un tema que nos subyuga y que nos convoca a todos, nos llena de esperanza a todos. Porque, ¿cuál es ahora mismo, desde hace, digamos, 40 años, la mayor preocupación de los humanos? Naturalmente, su única nave espacial, el planeta Tierra, el destino, el abuso que estamos cometiendo por extraer la cantidad de energía que necesitamos para el desarrollo de este, digamos, proceso civilizatorio que tenemos, que se llama la revolución, la cuarta o quinta revolución industrial, que empezó con el músculo humano, luego con el músculo animal, luego se agregó el fuego. El fuego transformó tantas cosas que transformó incluso el cerebro del hombre, de la humanidad. Cuando aprendiendo a cocer los alimentos, entonces los hizo más nutritivos y acortó el proceso de digestión, quedando entonces para las personas bastante tiempo para empezar a jugar y a cavilar. Y eso desarrolló las masas encefálicas, el cerebro, y bueno, el Homo erectus, que fue el que descubrió y tal vez profundizó el fuego, al principio de este proceso tenía 740 gramos y terminó
cuando vino el Homo habilis como un sustituto, terminó con un cerebro de 1.300 gramos. Es decir, fuimos ganando, pero luego apareció la máquina a vapor y ha seguido el motor de combustión interna. Primero vino el motor de inducción eléctrica, porque aunque es más, le tenemos un secreto. Tal vez usted sabe que los primeros autos, fuera de aquellos a vapor, los primeros autos fueron eléctricos. Eso que estamos haciendo ahora es volver a los orígenes. Luego vino el motor de combustión interna y bueno, ya en los años 40 empezamos a perfilar el transistor, luego seguimos evolucionando al diodo, luego al condensador y ahora estamos llenos de semiconductores, de microchips. Y esto está dominando todo en este planeta. De donde la guerra ya no es solo por el petróleo, que ya sabemos que petróleo no hay necesidad de guerra. Hay petróleo, hay carbón. Ahora, lo razonable es luchar para salvar el planeta en lo posible de los cambios climáticos que se deban a la actividad humana. Porque aquellos cambios climáticos propios de la evolución, de la astrofísica, del universo, del mismo cosmos, bueno, ya eso no lo podemos detener, como nosotros mismos aquí en la Tierra y el sistema planetario y nuestro Sol tienen 4.452 millones de años, pero ya el universo tenía 9.700 millones de años cuando vino a salir esa estrella que se llama Sol y sus planetas. Es decir, que hay cambios que no podemos detener, pero otros sí. Y hoy tenemos un tema subyugante. Decir que las energías limpias, las energías renovables, las energías cuya fuente de generación no son agotables. Decir eso es como para hacer una fiesta. El mundo debería, esos carnavales patrióticos deberían ser emulados también por otros carnavales de cómo vamos avanzando. Tal vez en el malecón, tal vez en los lugares más visibles. ¿Por qué? Porque las energías renovables ya compiten, como van a demostrar nuestros expertos, compiten con las energías fósiles. Y le llevan ventaja y sigue el proceso de elevar la eficiencia y bajar los costos. Incluso por ahí viene rondando y haciendo el ruido que ojalá se corone con el éxito, la elevación de la eficiencia, de la inocuidad de la energía, incluso nuclear. Ya los reactores no tienen por qué contaminar tanto como antes. Ya los reactores no tienen que ser tan grandes como antes. Ya hay pequeños reactores, pero incluso ya las Naciones Unidas y la propia COP ha categorizado la energía nuclear como una energía, si no totalmente limpia, porque tampoco la podemos eximir 100% de pecado, pero es lo más próximo y lo más parecido a la energía limpia. Por eso estamos viviendo un mundo en que en lo menos que deberíamos pensar es en guerra, en confrontaciones, porque lo más delicado que teníamos era cómo producir la energía que necesita nuestro proceso industrial, civilizatorio, y cómo elevar la calidad de vida de muchos países que todavía se han quedado muy atrás en el tema de la energía. El consumo promedio de kilovatios por persona por año del mundo son 3.300 en términos redondos.
pero en África es apenas de 180. Y Haití, en Haití, ¿sabía usted que en Haití el 80% de las viviendas no tienen energía eléctrica? Oiga, como yo dije, solo el 20 la tiene. Aún en Puerto Príncipe, aún en los pueblos, y esto lo ven natural. Bueno, tenemos el placer hoy de contar con verdaderos expertos. Por ejemplo, Abraham Pichardo es un ingeniero consultor que, aunque se graduó aquí en la universidad, emigró y duró 45 años trabajando en Estados Unidos en muchos cargos y puestos importantes, sirviendo también de consultor, y hoy ha vuelto a su país con una carga de experiencias y de nuevas ideas que podrá incidir, y ya lo está haciendo mucho, para que tomemos las mejores decisiones. Y a él lo tenemos aquí con nosotros. Y entonces al maestro de todos, a José Luis Moreno San Juan, quien es máster, doctor en ingeniería eléctrica, máster en energías alternativas, posgrado en gerencia de producción, máster en planta de potencia y doctor en administración de proyectos de concentración energética. Yo creo que más no se debe pedir. Y entonces tenemos a Víctor Sena, que te los ve con esa carita de yo no fui, ni yo seré, pero mentira, porque es ingeniero mecánico, máster en energía renovable, pero también tiene un doctorado en energía renovable y eficiencia eléctrica, un doctorado. De manera que no de estos doctorados improvisados, no, pero vamos a empezar por el maestro de todo, el doctor José Luis Moreno San Juan. Él tiene una serie de gráficos, él está en su mejor momento de temperamento y alegría, porque el presidente o el director del Instituto de Energía de la UAS, imagínense, él fue quien nos prologó este libro sobre el Tratado de Energía Moderno, que tuvimos la dicha y también la dedicación para preparar, poner en sociedad. Y gracias a ustedes por haber acogido este libro, que ya va por su tercera edición, con apenas un año. Y bueno, lo pueden comprar en la librería Cuesta y también en el economato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o llamando al teléfono 809-567-9030. Bien, José Luis. El tema de las renovables está en su momento, está oportuno, porque después de muchos años de evolución en cuanto a la tecnología, ya tenemos, la posibilidad de tener suministro de energía a través de las renovables a precios competitivos, sin ningún tipo de incentivo. O sea, que era el punto ya definitivo para que se pueda utilizar las energías renovables dentro de lo que es la expansión del sistema eléctrico, compitiendo con las convencionales, sin ningún tipo de problema. Claro, siempre está el tema del almacenamiento de energía, que lo hemos tratado en otras ocasiones. Pero comenzamos siempre... Y que ya el ministerio anunció una licitación para que el país instale su primer parque de almacenamiento de 300 megas. Ya vamos a ver dónde lo pondrán, porque eso es otra... No, eso está más o menos estudiado, se sabe la zona. Pero bueno, hay que dejar que terminen de hacer los estudios. Nosotros lo que hemos hecho son sugerencias de ubicaciones. Pero ustedes tenían muchos años hablando de eso mismo, de que esto había que hacerlo, por fin, ¿verdad? Sí, porque no se podía seguir expandiendo las fotovoltaicas, sobre todo que están fluctuantes, sin tener ese tipo de almacenamiento, porque crea muchos problemas en la operación del sistema, en la regulación de la frecuencia,
y evidentemente que con eso se resuelve. Ya las nuevas granjas solares, o sea, de fotovoltaicas, deben contar con almacenamiento de energía, un 50% de su capacidad, inicialmente fue un 30%, subió un 50%. Ahora ya es sí, un 50%. Y le tengo una gráfica para que vean por qué se necesita eso, más adelante lo vamos a ver. Pero lo principal es cuando ya uno va a hacer la planificación en estos momentos, usted tiene que tener lo que se conoce como el trilema energético. Por un lado está la seguridad energética. El trilema energético. Por un lado está la seguridad energética, por otro lado está la equidad y por otro lado está... ¿Lo podemos mostrar tal vez? Sí, lo van a pasar en la protección ambiental. Por lo tanto, el tema de la protección ambiental es uno de los puntos a tratar y tiene que dársele un peso en la evaluación de cada proyecto nuevo a instalar. O sea, por el momento se están instalando centrales con gas natural, con menos impactante que el caso del carbón y del flujeo número 6, pero no es una solución a largo plazo. Solamente nosotros por lo menos en la planificación que hicimos en el año 2022, que cubría hasta el 2060, lo que contemplábamos era un incremento de los pesos de los fósiles hasta el 35, pero a partir de ahí un decrecimiento hasta llegar a 0 y no usar más fósiles. Usted puede dejar algún tipo de planta con fósiles como reserva fría, pero mínima, porque también se puede hacer reserva con un almacenamiento de energía. Y en el caso específico de la República Dominicana, para las fluctuaciones esas diarias de la producción de la fotovoltaica, sí es necesario las baterías eléctricas, o sea, los BECS, o los sistemas de almacenamiento de energía con batería, como está Sistema BES en Puerto Rico, están instalando un sistema de 280, algo así. Entonces, siempre hay que tener eso en paralelo. No se puede, por un lado, ir con otro. Ahora, nosotros planteamos desde el principio, dentro de lo que son retos y riesgos, el caso de California y lo que nosotros planteamos para la República Dominicana en cuanto a lo que es la administración de la producción de la fotovoltaica, que no todo fuera a consumo, sino que una parte fuese almacenamiento. Eso tiene que ver porque nosotros partimos de un escenario de pobreza energética, no de abundancia energética como están en Estados Unidos o en algunos países de Sudamérica, que la reserva fría casi es la capacidad. La demanda la tienen, nosotros no. Y entonces por eso nosotros debemos todavía... Pero explíquele al pueblo, porque de nadie más que de usted esperamos, porque el Instituto de la UAS se creó como una forma de que la UAS pudiera incidir. Yo sé toda la lucha que ustedes tuvieron. Al principio no se le hacía mucha atención, le prestaba mucha atención, pero a usted incluso lo ha llamado el presidente y lo ha consultado. Es decir, que ya el instituto es escuchado de mil maneras. Entonces, muchas de las planificaciones que ustedes han ido haciendo son las que se están cumpliendo. Sí, en cierta forma sí, por lo menos lo que hemos tratado es de orientar en la toma de decisiones, qué cosas hay que decidir. Y bueno, evidentemente hay que modificar los reglamentos y demás, pero mientras tanto hay decretos y los decretos te funcionan para cubrir huecos que hay en los reglamentos que se te van presentando en la medida que tú vas expandiendo el uso de un tipo de tecnología, y por eso vino ese decreto del BES, que es el 523 de 2023. Y bueno, ya por ahí es que se está rigiendo el tema de la cantidad de energía que tiene que almacenar un proyecto de gran capacidad en la fotovoltaica en la red, para evitar que realmente las fluctuaciones después nos permitan... Tal vez este tema, que los amigos no entiendan muy bien, merezca que le dedique un poquito más de tiempo. ¿Qué es eso de que si usted instala una granja fotovoltaica o una planta fotovoltaica, usted tiene también que dotar esa planta fotovoltaica de un parque de almacenamiento que antes
lo que se le exigiera un 30%, pero que ahora va a ser un 50%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la curva de potencia de un sistema solar, comienza muy poca potencia, tempranas horas del día, llega a la máxima entre las 11 y la 1 de la tarde, casi siempre ronda eso, y después baja otra vez, pero no, si el día no está soleado, sino que está nublado o muy nublado, que es lo que vemos en la tercera diapositiva que dice retos y riesgos de la transmisión, día soleado, día medio nublado y día muy nublado, entonces debe de emular con almacenamiento de energía la curva del día soleado. Esa es la primera meta. Es decir, esa es la primera meta. Es decir, que el día que no haya suficiente sol, que para eso fue que se diseñó la planta fotovoltaica, para aprovechar el sol, no fue para aprovechar los aguaceros, ni los nublados, ni nada de eso. Entonces, se le pide a la planta que tenga en almacenamiento una parte de la energía que se generó para usarla cuando caiga el voltaje, cuando caiga la potencia debido a los nublados o al encapotamiento del sol. Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando sucede eso, la variación de la potencia entregada a línea de un sistema fotovoltaico cae abruptamente. Posiblemente, por ejemplo, si estamos en 100 megavatios, te caiga 10 o 15. La respuesta del sistema, que es con plantas de combustibles fósiles térmicas, es lenta y no puede realmente mantener, cubrir esa deficiencia, y entonces hay un bajón de la frecuencia del sistema y eso implica la actuación de lo que se conoce como el esquema de deslastre automático de carga, el EDAC, y entonces eso saca una serie de circuitos. Eso pasa casi a diario en la actualidad, aunque en realidad muchos de los cortes que se están dando son por mantenimiento. A veces hay días que te da ese caso, por ejemplo, que comienza soleado y está ya tenemos una potencia en línea solar que llega a los 1000 megavatios casi, 900 y pico. Tenemos realmente instalados 1100 megavatios. Efectiva. Sí, potencia, claro, dentro de la curva. La curva es, al mediodía tenemos eso, pero no es que tengamos todo el momento y por eso no debemos, sí estar contentos, pero no demasiado entusiasmados, porque cuando tenemos las metas de que tenemos que llegar a un 50% o un 25%, es en energía las 24 horas, no en el día, no en unas horas del día. Para eso tenemos que hacer más almacenamiento. Pero sí estamos teniendo una gran potencia y en ese momento, si por ejemplo en la tarde, cuando comienza la tarde, siempre hay un cambio, que comienza a nublarse o hay lluvia, entonces viene una caída abrupta de esos 1000 megavatios y se quedan por 400, 300. Entonces ahí es que pasa eso. Entonces la primera meta de almacenamiento de energía es emular un día soleado. Eso no quiere decir que vamos a cubrir las 24 horas del día, ni las primeras horas de la mañana ni de la tarde, ya es una segunda etapa, porque es un almacenamiento de larga duración. Y entonces para eso es ideal, en el caso nuestro, el hidrobombeo. O sea, hidrobombeo, que en las presas, el agua que ya pasó por la turbina y generó electricidad, si fuera posible, bombearla de nuevo al embalse. Con energía solar. Con energía solar. No como en otros países que se hace con nuclear. O sea, se aprovecha la nuclear en la madrugada y se hace el paso a esto. No, esto es un sistema que va en cascada con muchas bombas alimentadas por paneles solares y que va a devolver el agua hacia arriba. En la próxima que dice componente para garantizar la transición, ahí vemos un esquema muy simplificado de qué consiste el hidrobombeo, o sea, con un depósito superior y un depósito inferior, y que tenemos en el caso para subirle el agua una bomba. Ahí se pone una sola, pero serían una N cantidad de bombas, y si para devolverse va a ser una sola turbina para la parte inferior. Eso es parte del rejuego. Después lo que uno tiene siempre que visualizar es el futuro. O sea, por eso tenemos que tener siempre presente cuál va a ser la demanda a abastecer, sobre todo con los planes de vamos a relanzar la industrialización del país, que eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Para que existan empleos de calidad. O
sea, y entonces en eso se hacen unas proyecciones. De hecho, nosotros hicimos unas proyecciones hasta 2060. Ajá. Mucha gente nos criticó mucho eso. Pero hasta el 60, sí, ¿verdad? pero ¿qué sucede? Que realmente aquí el 2025 arranca, ya la tuvimos en el 2024. O sea que tenemos que reacomodar este plan de expansión, lo vamos a hacer ahora en este año, para ajustarlo a lo que ya se ha logrado, lo que se ha logrado. Porque, por ejemplo, a las 12 del día siempre se estima la demanda máxima a las 12 del día y a las 21 horas. En promedio, lo que mide de las 12 es lo que se tiene con fotovoltaica y la demanda al mediodía, que se puede abastecer con mucha fotovoltaica, y la de la noche, que bueno, ahí va a haber más dificultad para hacerlo con renovables, pero teníamos para el 25 2.601 megavatios, y resulta que el año pasado fueron 3.601, fueron 3.700 ya el año pasado. Este año vamos para 4.000 megavatios. ¿Y cuánto teníamos previsto? Esto lo hicimos por quinquenio, o sea, no Okay. tengo el 2025, pero bueno, lo que sucede es que ya en el mes, en el 27 de marzo, tuvimos una demanda de 3.400 megavatios, y lo comparamos con el año pasado, son 400 megavatios más. Por lo tanto, el pronóstico de que en el 2025 vamos a tener 4.000 megavatios está muy cerca, y tenemos que hacer un esfuerzo para poder suplir la demanda, porque si no habrá apagones por falta de generación, que hasta ahora no lo tenemos. Pero se hacen unas proyecciones y se hace un estimado de acuerdo a estadística y demás de un crecimiento decreciente por mejoría en la eficiencia energética y una serie de situaciones que se van a presentar en el futuro, el cambio de lo que son el estilo de los trabajos, a la parte de la automatización, que eso va a realmente hacer mucho más eficiente la producción, y se fue proyectando hasta ese año. Con eso también entonces lo que hacemos es una especie de metas, llevar los fósiles a cero en el 2060, entonces cómo suplimos con las renovables, las interconexiones, porque para nosotros son importantes las interconexiones en esta etapa. Una pregunta, claro. Tal vez para nosotros esas metas de que para el 2060 el uso de fósiles se llegue a cero, pero no parece ser ese el pensamiento de China ni de Estados Unidos, porque en China hay ahora mismo como 40 plantas en construcción a carbón. A carbón, sí, es cierto. En Estados Unidos ahora el presidente renueva el entusiasmo carbonífero, pero en la misma Europa, que habían incluso inscrito en su constitución, como fue el caso de Alemania, han dado marcha atrás. Por la realidad a veces, pero el tema es que por eso cuando planteábamos esto, mucha gente quería hacer esto demasiado deprisa y nosotros le decíamos, no se puede. Y también hubo mucha polémica con relación a eso, con el tema ambiental, y es cierto, pero nosotros realmente, aunque cerremos todo y cerremos todas las plantas y todo lo demás, no se va a notar casi el efecto sobre las emisiones de CO2 con relación al mundo si los demás siguen con ese ritmo de montar plantas de carbón y demás. Pero para nosotros que no tenemos ni carbón ni petróleo hasta ahora, pues para nuestro combustible es el sol. ¿Tá? Por lo tanto, estratégicamente, cuando cambian algunas cosas en el mundo, nosotros debemos mantener con nuestro plan de cero fósiles para el 2060. Si acaso dejamos algunas centrales fósiles, como ha hecho Alemania, es por si ocurre una eventualidad, porque la fotovoltaica y tanto la eólica dependen mucho de la naturaleza y puede haber muchos temas con ese. Ajá, sí. Pero una de las cosas que vamos a ver aquí es que cada país tiene su propia realidad energética. Claro, vamos a cumplir con esto, vamos a hacer una pausa. Pero aquí hemos visto, estamos casi deduciendo, de lo dicho con el doctor y el profesor de profesores, José Luis Moreno San Juan, que el término de la globalización es una realidad que no podemos evitar desde el punto de vista de los daños que hacemos al planeta. Que el tema de la globalización es más difícil lograrlo por el
el lado de lo positivo, es decir, no queremos globalizar una educación de calidad para todos los seres humanos, no se quiere tal vez o no se hace lo suficiente para que todos los seres humanos tengan acceso a la electricidad, pero lo cierto es que está globalizada la contaminación, porque Sí, no, como para todas el aire las no hay aguas frontera. se comunican y como la atmósfera, no hay bolsones prohibidos para la atmósfera, ella se intercomunica, ahí en esa globalización perniciosa y dañina, ahí hay una globalización total. Entonces, y la expoliación de los pueblos de sus recursos naturales por la fuerza, porque ahora mismo, ¿qué es lo que se está planteando? Un esquema de volver a abandonar la democracia para volver al uso de la fuerza. Porque si fuera verdad que se vuelve a revertir el canal de Panamá, suponiendo que todas las amenazas se cumplan, si fuera verdad que se tome entonces a Groenlandia, tolerando que entonces Putin se tome a Ucrania, porque eso es lo que hay en el fondo, eso es lo que uno está viendo. Desprestigio a Zelensky, desprestigio el esfuerzo de Europa por salvar a Ucrania, le doy razón a Putin para que Putin me dé la razón a mí o me tolere. Entonces, una vuelta al uso de la fuerza. Y con esto hacemos una pausa aquí en Sabiduría Popular para recargar las baterías y cumplir con algunos compromisos y además incorporar a un importantísimo invitado, a Pedro Almonte, que teníamos, que ahora se incorpora para seguir tratando este tema subyugante de cómo han bajado los costos de las energías renovables y al mismo tiempo cómo ha subido la eficiencia, que cuando hacemos los números finales ya no se justifica el carbón porque es que las energías renovables son demasiado baratas y este proceso de baja de costo continúa. Vamos a la pausa. Por si te interesa, hoy te contamos la historia detrás de la creación de uno de los inventos más importantes de la actualidad. Hablamos de la batería de litio, un artilugio tecnológico de vanguardia que posee una historia por demás interesante y sorprendente. Prepárense, recarguen sus energías, activen sus oídos y comenzamos. Todo inició con el descubrimiento del litio por Johan Arwedson en 1817, pero pasaron muchas décadas para conocerlo como elemento clave en las baterías. En 1970 se avanzó en la exploración del potencial litio como generador de energía. El estadounidense Tyler Whittingham descubrió en 1973 que los iones de litio podían migrar entre los electrodos de una batería, lo que permitía recargarla. En 1980, el químico alemán John Godenau teorizó sobre la teoría referente y desarrolló aumentar la diferencia de potencial de la batería a 4 voltios. Los avances siguieron y en 1985 el químico japonés Akira Yoshino diseñó y patentó el primer prototipo de batería de litio de la historia. Fue comercializada por Sony en 1991, lo que dio lugar a la producción en masa y anunció una nueva era tecnológica en la sociedad. Whittingham, Godenau y Yoshino, padres de la batería de litio, recibieron en 2019 el Premio Nobel de Química por su descubrimiento y desarrollo. Países como Argentina, Chile y Bolivia, llamados el Triángulo del Litio, poseen grandes reservas de este elemento estratégico y han desarrollado su explotación. Su uso se ha extendido en teléfonos móviles, computadoras portátiles, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento para energías renovables. Las baterías de iones de litio son esenciales para la creación de una sociedad sostenible, junto a la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Este es el interesante origen de una de las invenciones más importantes de la humanidad y hoy te la contamos por si te interesa. 4 cosas que no sabías de Albert Einstein, científico alemán,
genio del siglo XX. Nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Siendo niño, aprendió a tocar el violín con maestría y ese hobby lo mantuvo hasta la adultez. Tuvo problemas de aprendizaje en el habla hasta los 3 años. A los 5, le regaló su padre una brújula, lo que despertó su curiosidad por las fuerzas. ¿Sabías que muy joven renunció a su ciudadanía alemana para convertirse en ciudadano suizo? Ingresó en la Politécnica de Zúrich a los 17 años. Se graduó en 1900 y obtuvo el título de profesor en matemáticas y física. En 1905 publicó un estudio sobre el efecto fotoeléctrico, en el que introdujo la idea que la luz está compuesta por partículas cuantificables a los que llamó cuantos o fotones. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica. Einstein abandonó Alemania en diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia y se nacionalizó estadounidense en 1940. En 1939, Albert Einstein se ofreció a colaborar con los Estados Unidos para construir una bomba atómica. Se casó 2 veces. De esos matrimonios nacieron su hija y sus 2 hijos varones. Falleció en Princeton, New Jersey, el 18 de abril de 1955. El día de su muerte, su cerebro fue separado del resto de su cuerpo. El objetivo era llevar a cabo una serie de investigaciones para descubrir la clave de la genialidad. 4 cosas que no sabías de... Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. En Sabiduría Popular continuamos en el desarrollo de este fascinante tema. Cómo un petróleo, un carbón que llegaron a significar el 95% de las fuentes de calor para convertirlo en energía eléctrica, lo más usado. Recuerdo cuando en 1969 fuimos por primera vez a Londres. Era una ciudad totalmente distinta a la que vemos hoy, gris, opaca, triste. Si usted se quedaba un rato sentado en el Hyde Park, en el Parque de los Habladores y los Oradores, se le colocaba una fina película en las manos y usted tenía que vivir sacudiendo de hollín, de smog. Y hoy, con un gran esfuerzo que han hecho la ciudad, eliminando aquellas quemas de carbón aún en los hogares para calefacción y en las industrias y en las instituciones, bueno, pues han ido dando marcha atrás a ese daño permanente al planeta y sobre todo a nuestras propias ciudades. Y hoy vamos viendo cómo el ingenio humano ya no es una curiosidad científica ni nada de esto, sino es una propuesta económica exitosa. Vamos en el camino ya donde nos conviene a todos y donde se ha despertado el interés de los que se mueven por la avaricia, de los comerciantes, de los judíos, de aquellos que no mueven un dedo si no ven que pueden ganar dinero. Pues bueno, ahora los podemos convocar aún a los avaros. Se gana dinero aprovechando las fuentes renovables de energía. Para que nos hable de esto con tanta y muchísima propiedad, proponemos que Abraham Pichardo sea que le toque ahora en este grupo de técnicos científicos que tanto prestigio da a Radio Televisión Dominicana y a Sabiduría Popular. Gracias, Ramón, y gracias a los colegas que nos participamos en ese encuentro. Lo interesante del caso es que las energías renovables no son nuevas.
han existido por mucho, mucho tiempo. El dilema serio que hemos tenido. Becquerel planteó la energía solar, las primeras plaquitas en los 1700, algo así. Así mismo. Y posteriormente se desarrollaron otros, pero no había mercado realmente y eran excesivamente costosas. Y no podían en absoluto competir con ninguna de las energías disponibles en esos momentos. La energía hidráulica, que se considera más o menos renovable, ha existido por mucho tiempo y se ha utilizado, pero no al nivel que realmente amerita la sociedad. Las energías renovables ahora mismo son múltiples, pero las que más nos hemos enfocado ha sido la energía fotovoltaica y la energía eólica, y entre otras hay otros tipos de energías renovables que también son aprovechables dependiendo de las condiciones específicas de cada país. Pero vamos a concentrarnos en esas por ahora. Lo interesante del caso es que en el medio donde estamos viviendo hoy día, en los avaros que usted mismo habló, hoy día pueden hacer negocio con las energías renovables que son más rentables y competitivas que la energía fósil. Y si les menciono un caso, tengo más de un cliente recientemente que hemos trabajado con ellos. Son compañías petroleras que están invirtiendo en energías renovables. O sea, se está doblando la tortilla en la situación donde los mismos que están ganando y los mismos avaros que están negociando con el medio ambiente y con la energía fósil hoy día están invirtiendo en esto. Lo interesante del caso es que tecnológicamente la eficiencia de la energía renovable ha sido un éxito en los últimos 10 años. Donde se ha los últimos 10 años. Donde se ha transformado al punto tal que la reducción de costo de la energía y la eficiencia se ha elevado a un nivel tal que la energía fotovoltaica se han reducido en las últimas décadas alrededor de un 90%. Es decir, hace 10 años, un panel fotovoltaico tal vez tenía una eficiencia de 16, 17, 18%. Hoy no han subido extraordinariamente Hoy alto, pero los del precios, 28. Sí, pero del 16 al 28 parece pequeño, pero es bastante significativo. Sin embargo, los costos se han reducido en un 90%. Dios mío. Eso, las eólicas en un 70% y las baterías en más del 90%. O sea que ya ahora mismo esa tecnología que está durmiendo y no podía competir con la energía fósil, hoy día en muchos lugares del mundo ya es más competitiva que ellos y se puede desde el punto de vista de inversión tener más profit, más ventaja económica, más beneficio. Pero Elon Musk en el 2019, como él es de África del Sur, de Pretonia, y vivió también en Australia, llamó al gobernador de Australia Sur y le instaló, le dijo, en 3 meses te voy a instalar un parque de baterías y si no te lo termino en menos de 3 meses, no me lo pague. E instaló 100 megas. El costo que se dice que tuvo esos 100 megas, que según las informaciones que nos llegaron eran como de 180, 190 millones de dólares. Eso se ha caído. Infórmenos sobre eso. ¿Tiene esos datos? ¿Cómo ha caído el costo de almacenamiento de los sistemas? Así mismo. Y aquí mismo le vamos a presentar parte de eso de lo que hemos tratado de buscar en los últimos años. Y no se para la cosa ahí. La eficiencia y la expectativa y la mayoría de los expertos que están ligados a este mundo de la energía renovable predicen que por los próximos 10 años, en el 2035, todavía sigue siendo la fiesta de reducción, en la que se espera un 26% de la energía eólica se van a reducir, un 22% en la eólica marina, un 31% para fotovoltaica y alrededor de un 50% para almacenamiento en batería. 50%. Más de lo que hay hoy día. O sea, que eso no lo para nadie. Hoy podemos hablar de aranceles, hoy podemos hablar de política, hoy podemos hablar de geopolítica, pero nadie que invierta $1 a nivel mundial ni a nivel local siempre va a estar pensando cómo maximizar sus beneficios. Y la energía alternativa renovable
no solamente presenta unos beneficios superiores a las convencionales fósiles, sino que también son amigas del medio ambiente. Y vamos a ver más adelante el impacto que lo hemos desglosado, no se le ha dado muy de lleno, el impacto que tienen las fósiles, por ejemplo, en las muertes de las poblaciones, en términos de que no son energía limpia, al mismo tiempo que el impacto que recurre a ser energía más eficiente y más adaptable al medio y al sistema donde estamos viviendo. Con las próximas gráficas que estamos dando en la disminución de los precios de energías renovables, hay un aspecto interesante que los que nos dedicamos a este estudio y otros que se dedican más a la situación de los precios, costos y relacionados con este tema, han descubierto inclusive una ley que se la llama la ley de Wright, y es que cuando se incrementa la producción, nosotros tenemos nociones elementales que la producción masiva hay tendencia a abaratar los costos de producción. Claro. Y hay una ley, y eso es universal, y hay una ley que dice que por cada vez que doblan la producción de algún insumo, especialmente de las energías renovables, tiene una reducción de costo de alrededor de un 20%. Y eso no se para, eso va a seguir así hasta, quién sabe, van a haber situaciones donde ven los primeros que beban agua limpia, van a coger los mejores proyectos, van los más cercanos, van a tener que irse más retirados, eso va a encarecer un poco, pero el volumen de producción que se espera, hoy día, la esperanza que hay con las renovables, aparentemente muchos estaríamos preocupados con los cambios geopolíticos que pasan a nivel internacional, no es de preocupación real. Pero muchas personas se le había dicho, antes de este optimismo suyo, que las renovables tenían un problema de gestión. ¿Cómo usted va a convencer al público que creía, que sabe que el sol no sale de noche, que en el momento, ahora mismo, aquí, al entrar la primavera, usted tiene un día soleado, maravilloso, y cuando usted viene a ver, se mete ese penco aguacero y que todo lo altera? Entonces, explíquele cómo esos costos que se han reducido y cómo también las renovables van resolviendo muchos de los problemas de falta de gestión, cuáles son las tecnologías que se están utilizando para eso. Gracias, Ramón. En ese sentido, las fuentes renovables de generación operan con un auxiliar. Para traducirlo en lenguaje dominicano, la mayoría de nosotros reconocemos lo que le llaman los inversores. Eso está en la categoría técnica de electrónica de potencia, que es la conversión de energía de corriente directa tiene en ese alterna. tiene ese inglés medio cruzado ahí. Bueno, que después de 40 años y 40 noches, viendo toda esta gente... Está recuperando su español. Perdona la situación, pero después de 40 años y 40 noches bregando con toda esta gente, se le pega hasta lo malo. Cualquiera se agringa. Pero gracias a Dios que hemos vuelto de nuevo al origen de Coordenada. Claro. A pesar de que he hecho también bastante trabajo en Latinoamérica, pero mi mayor vivencia ha sido en Estados Unidos por un periodo más largo de lo que anticipé. No viene pero qué bien que haya sido así. Sí. Ahora tenemos un técnico de altísimo nivel y para disfrutarlo el país. Pues muchas gracias y ojalá pudiera uno contribuir y participar en esto. Estoy trabajando con José Luis, con Pedro y algunos de los colegas. Y ahora nos conocimos y no te vamos a dejar tranquilo. Estamos originando doctores sin frontera, ahora estamos haciendo ingenieros sin frontera y ojalá nos vayan más allá de Haití para seguir con este asunto. De todos modos, la parte que le decía auxiliar de las energías renovables es la electrónica de potencia y los almacenamientos de energía. Es factible hoy día, la tecnología existe, no solamente... Sí, pero el pueblo está esperando. ¿Qué es eso de electrónica de potencia? Bueno, simplificándolo más, es la parte de un aparato estático que tiene adentro transistores, tiristores, capacitores y demás parafernalia,
¿qué convierte la energía? De todo. Todos los aparatos que tuve dentro de un radio, de un amplificador, de un Inversor. Un inversor. Un inversor. Pero hay exacto. un inversor que también es lo opuesto a inversor, que convierte, los inversores son lo que llaman back to back, un inversor y transmisor. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, convierten de corriente directa en alterna y alterna directa. Ya eso es factible completamente a través de la electrónica que conocemos usando los mismos componentes de transistores, tiristores, diodos y demás cosas que nos hablan de ello. Esa auxiliar con la energía de potencia hace maravillas que usted no se imagina. Hoy en día seguro que ya hemos oído hablar en la prensa de unas interconexiones entre República Dominicana y Puerto Rico que a través con la tecnología de potencia, con una estación convertidora en República Dominicana y otra en Puerto Rico. También hemos hablado de las de Florida. Ya es factible interconectar tan lejos como Florida o todavía más lejos. Hoy día, en un periodo determinado, el mundo se interconectará en la que las energías renovables van a jugar un papel dentro de esa tecnología, más los almacenamientos, de se va la luz del día, el sol sale para todo, pero llega desde las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y después de ahí a Dios que reparta suerte. Pero Con va a los- poder cruzar muchos usos horarios también. Muchos con, usos. con el interconexión. Es Sí. decir, en otras palabras, que República Dominicana no tendrá necesariamente que generar su propia energía. Puede hacerlo, ojalá lo haga. Es que también si en Miami tienen un excedente o alguien quiere invertir para vender energía, hacemos los números y mediante un cable. Eso cuando lo hacemos a nivel del paralelo de la Tierra. Pero si lo hacemos contrario, Sí, podemos así. tener horarios diferentes, horarios diferentes. en la cual la demanda pico nuestra no es la demanda pico que va a tener un Exacto. excedente. Entonces tenemos una maximización de los usos de la energía, no solamente tradicional, pero especialmente la Porque renovable. el pueblo sencillo a veces no sabe ni siquiera lo que es cómo se comporta la curva de la demanda durante las 24 horas del día. Pero creo que tienen noción, porque Ellos cada vez que la tienen gente llega a la noción, casa, es que de las 24 horas de medianoche a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana es cuando menos energía se consume porque estamos durmiendo, hemos cesado las actividades. A las 7 de la mañana empezamos a trabajar y a demandar más energía. Entonces ahí es que la demanda van alcanzando pico a las 11, a la 1, a las 2, a las 9 de la noche, a las 8. Es lo máximo, ¿verdad? y Entonces, cuando son las 8 de la noche aquí, puede ser claro, las 6 o las si 5 de la tarde. en cruzamos otro los usos horarios, es Ujú. decir, si pudiéramos traer energía de Argentina cuando México. ellos, De México. o de México, que cuando ellos están durmiendo, nosotros estemos plenamente despiertos y trabajando, sería de maravilla, porque la capacidad instalada que ellos tienen, o los almacenamientos, nos los envían a nosotros. Y esa no es una telenovela, ya esa tecnología es una realidad y se está operando a muchas partes del mundo y está llegando poco a poco a República Dominicana. Y en eso tenemos nosotros con José Luis y un grupo tratando de influenciar la interconexión tan lejos como Florida. Y ojalá pudiéramos interconectar y usar República Dominicana como un centro de energético que pueda transmitir a otras islas del Caribe, lo mismo que otras partes de cercana o relativamente cercana como Bueno, volvemos a Centroamérica. ti, porque hablar con Abraham es para no cambiar. Pero tenemos a Víctor Sena, que también tiene parte que decirnos sobre este mundo que es lo más cercano al mundo que deseábamos, porque cuántos años no vivimos nosotros expresando el deseo de que ojalá el país fuera asumiendo más conocimiento, y faltan todavía las corrientes marinas por ahí, que son 24/7, porque los vientos, ponemos un aerogenerador, pero como quiera el viento va a venir cuando la física de la naturaleza lo determine. Pero esas corrientes son 24/7, porque hay 10 formas de energía que podemos sacar del mar. Y vamos a hacer un programa más adelante de esto. Víctor.
Sí, muy buenas tardes. Un saludo para los televidentes, para nuestros compañeros aquí. Y para mí siempre es un honor compartir mesa con todos los compañeros acá, pero con usted, que como casi siempre es más difícil, pues se disfruta más, ¿verdad? De todos los que estamos aquí, yo soy el que menos sé, así que me ha tocado escuchar más para el conocimiento más fresco, yo diría. Para aprender. Sí. Y eso, he estado escuchando lo que han conversado nuestros compañeros y quiero aportar algunas es cosas. bueno que repita que Víctor Sena, usted lo ven jovencito, pero ha hecho un gran esfuerzo para prepararse. Tiene un máster en ingeniería mecánica, pero también en energía renovable, y sobre todo es doctor en eficiencia energética. Un doctorado en eficiencia energética. Como hemos vivido siempre en crisis, no se habla mucho de eficiencia cuando usted está en crisis, porque usted lo que quiere es energía al precio que sea, aunque sea muy ineficiente. Pero en la medida que vamos resolviendo la crisis, llegará un momento en que nuestra preocupación va a ser la eficiencia. Y en eso es el experto. Muy bien, entonces quiero aportar algunas cosas que estuve revisando aquí sobre el informe de generación de energía, pero quería preguntarle algunas cosas a José Luis con respecto a lo que él estuvo diciendo. Del almacenamiento que decías de la fotovoltaica es con batería. Sí. Y también se habló del almacenamiento del agua para retornarla de nuevo con bombeo, que al ser energía solar, pues se hace eficiente, porque si lo vas a bombear con energía de la red, bombear es más caro que lo que se produce turbinando. Por eso es que hay que hacerlo con renovables. Claro, y entonces... Y más que muchas presas pueden aprovechar hasta su propio lago. Exacto. Para instalar los sistemas solares que le van a generar la energía para el rebombeo. Exacto. Es construir un reservorio debajo de la presa, que no coja toda, porque tiene que regar. Que Hidro tiene monitoreado como 96 puntos donde se puede hacer hidrobombeo, y de hecho hay todo un plan para eso. Pues sí, se puede aprovechar en las presas que ya están instaladas. Ellos tienen un plan de renovables. Sí, ya el EGI tiene ese plan. Muy bien. Lo bueno es, yo tuve acceso a un estudio australiano sobre el potencial de localidades para almacenamiento de agua en República Dominicana. Y en ese estudio se identifican, yo cuantifiqué, conté, más de 600 puntos de almacenamiento de más de 2 gigas día. Bueno, pero tengo que proteger a vamos para que él la palabra la tiene su intervención. Entonces también está el almacenamiento con hidrógeno verde, que tú produces con las energías renovables, que como se ha dicho aquí, no son permanentes. Cuando hay viento, cuando hay sol, ¿verdad que sí? Cuando hay agua y eso, pero sí tú puedes almacenar en hidrógeno. El problema es que lo del almacenamiento, casi siempre se habla de almacenar cuando está excedente. Sí. Pero aquí pues también hay un juego de cuál entra, de si entra esta, que si entra la otra. Entonces si yo no puedo servir la fotovoltaica por ahora, por ejemplo, pues yo puedo almacenarla para cuando no necesite. El problema es que el hidrógeno es un poco caro, todavía es una tecnología cara. Por eso en el plan nosotros lo teníamos para después del 35. Que tú tengas que gastar 58 kilovatios hora para producir 1 kilogramo de hidrógeno. Pero Víctor, pues dime, ¿no ha habido caída en el costo de producción del hidrógeno verde? No hay. A ver. Porque yo creo que sí. Sí, hay. Porque en la medida que caen los costos de la solar y de la eólica, ahí mismo impacta entonces la caída de costo en la producción del hidrógeno. Lo que no ha mejorado es la eficiencia de conversión. Exacto. Exactamente, que es eso, es cara la conversión, porque luego de tú convertirlo de hidrógeno, de kilovatio hora eléctrico a hidrógeno, tiene que volver a llevarlo a eléctrico cuando lo necesitas, ¿entiendes? Entonces es una forma de almacenamiento. Diferentes alternativas de almacenamiento tenemos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que nosotros, en las energías renovables, por ejemplo, en el 2024, informe de desempeño del Ministerio de Energía y Minas, del 2024 de enero hasta diciembre, tenemos
en energías renovables total, en la energía producida, no instalada, un 18.1%. El total. Ajá. De lo cual la hidráulica es como 7. Sí, la hidráulica solamente es un Pero ahí, en 6.2. ese 18 está la hidráulica, sí. ¿o no? Sí, yo la incluí. Sí, Entonces ok. un 6.2 de hidráulica. Ujú. Y entonces pues está la biomasa, por ejemplo, que hubo un tiempo que no teníamos un 0.9. Siempre ha estado entre un 0.9 Sí. y un 1.3%. Y pues tenemos la delantera siempre, el gas natural y el carbón mineral, que tienen alrededor de un 70%. Entonces, si uno mira en el informe de desempeño desde 2009 para acá, que es donde se tiene datos, las energías renovables han estado entre un 12.6 y un 18%. Es verdad que en los primeros años, de 2009 hasta 2013 por ahí, era la hidráulica la que llevaba la delantera, que ellos le llaman energía renovable no convencional. Pero yo, pues, ver, por ejemplo, en el 2000, la hidráulica le llaman energía renovable convencional y no no convencional a las otras. a las otras. Sí, Pero correcto. tener, por ejemplo, en el 2017 un 17.9%, o sea, un 18% de renovable, y en el 2024, tener un 18.1%, si tú te fijas, del 2017 hasta acá es muy poco lo que hemos Sí, crecido. pero Recuérdate que hay creció la incremento de demanda. fósil. Claro. Sí, pero que hay, Y más con la pandemia, ahí- luego de ahí la entró pandemia. el carbón Claro. que impactó con las Punta Catalina. Exacto, entonces eso es lo que yo digo, pero si tenemos capacidad de producir renovables, ¿por qué es que siempre nos mantenemos en un porcentaje tan bajo? ¿Será el problema de la regulación? Pues, del almacenamiento. hasta ahora es el almacenamiento. Claro, Hasta ahora. entonces pues nosotros podríamos ir poco a poco reduciendo la producción de fósiles e ir pasando más a el las énfasis del renovables. almacenamiento es porque es un cambiar la cultura de operación del sistema. Y entonces a veces hay cierta resistencia a los nuevos cambios. De hecho, la transición energética conlleva un cambio de la cultura en el consumo de la energía. No Ajá. podemos seguir con la misma. Pero Y yo hago una tenemos un pregunta, límite, sí. y tenemos un límite de porcentaje en renovables que podemos proveer hasta ahora. Ronda como el 30% por ahí. Sí. 25. Pero El podemos, límite. Claro. la meta que se ha puesto es muy razonable. Para el 2025 el 25%, para el 2030 el 30% y ir aumentando así, que es un aumento gradual y tú puedes ir preparando todo lo que es la red. y Tenemos el que mejorar la almacenamiento. transmisión Sí, y todo. Pero todo ese límite es para el CENI. Sí. En mi casa, Tú puedes producir ahí- 100%. el límite mío es 0. Sí. aislado, Yo claro. puedo ser 100% renovable. Sí. O sea, que en esa transición hay un cambio del enfoque global, sistémico, ese es lo país, al enfoque del usuario que también está Sí, cambiando que es su el que se mentalidad. llama como prosumidor. Sí, El sí, sí. prosumidor que es Eso va a cambiar el mundo. y va a cambiar lo que es y el concepto de la Nos distribución. acercamos Y- a otra pausa. Entonces, por Y favor, quiero cerrar, sí. redondee, Sí, porque vamos a hacer la pausa. con las renovables también quería decir, se sabe que aquí tenemos producción con biomasa, sí, Ujú. Pero es hay mínimo. hay una en la que todavía a mí sé que tendremos Ujú. limitaciones y eso, que es la de producción de energía eléctrica con biogás, Biogás. produciendo la fermentación anaeróbica de los residuos orgánicos. Ujú. Actualmente nosotros tenemos un proyecto de investigación. En el Estamos IBI. produciendo biogás Ujú. con residuos orgánicos. Ya. Primero inoculamos con estiércol de ganado vacuno. Desde noviembre, principio de Ujú. noviembre lo alimentamos. Hasta esta fecha seguimos alimentándolo solamente con residuos Ujú, semanalmente ujú. y estamos reciclando un poco del material que sacamos y tenemos un biogás con un porcentaje de metano entre un 50 y un 63%. Si tú puedes llevar esto a la práctica, por ejemplo, a un ayuntamiento que Ujú. pueda instalar su planta de moler y alimentar un biodigestor y producir energía eléctrica con biogás y venderla a la red, pues tú también haces un aporte ahí en las Eso viene renovables. mucho también con el tema de la refrigeración no eléctrica, o sea, el sistema de absorción, Sí, que en algunas industrias aquí lo usan, por ejemplo, Leche Rica tiene un sistema de tu calor lo absorción puedes proveer con y, biomasa. y utiliza viruta de madera Claro. para alimentar una caldera de marca danesa y funciona perfectamente, produce Claro. frío con eso. El caso es que tenemos muchos retos porque Ujú. fuentes sí tenemos,
pero siento como que Sí. la entrada ha sido un poco lenta. Entonces hay que mejorar un poco eso y darle más acceso. Ujú. Sí, a en otras las formas de plantas, energía. sobre todo en las plantas de las granjas de cerdo, Sí. caben perfectamente. Claro. los Y a la de pollo también. bioreactores. Claro que sí. Vamos a esta pausa aquí en Sabiduría Popular y tan pronto cumplamos compromisos y otros detalles técnicos, volveremos en estos interesantísimos datos. Posiblemente en el país no se habían hecho muchos programas donde se aterrizaran las informaciones y los datos para que la gente vea que ya los tiempos de teorización y de expresión de deseo están pasando y que cada vez más estamos poniendo los pies sobre la tierra y estamos logrando objetivos muy tangibles en beneficio de la economía de todos. Vamos a la pausa. Por si te interesa, hoy te contamos la historia detrás de la creación de uno de los inventos más importantes de la actualidad. Hablamos de la batería de litio, un artilugio tecnológico de vanguardia que posee una historia por demás interesante y sorprendente. Prepárense, recarguen sus energías, activen sus oídos y comenzamos. Todo inició con el descubrimiento del litio por Johan Arwedson en 1817, pero pasaron muchas décadas para conocerlo como elemento clave en las baterías. En 1970 se avanzó en la exploración del potencial litio como generador de energía. El estadounidense Tyler Whittingham descubrió en 1973 que los iones de litio podían migrar entre los electrodos de una batería, lo que permitía recargarla. En 1980, el químico alemán John Godenau teorizó sobre la teoría referente y desarrolló aumentar la diferencia de potencial de la batería a 4 voltios. Los avances siguieron y en 1985 el químico japonés Akira Yoshino diseñó y patentó el primer prototipo de batería de litio de la historia. Fue comercializada por Sony en 1991, lo que dio lugar a la producción en masa y anunció una nueva era tecnológica en la sociedad. Whittingham, Godenau y Yoshino, padres de la batería de litio, recibieron en 2019 el Premio Nobel de Química por su descubrimiento y desarrollo. Países como Argentina, Chile y Bolivia, llamados el Triángulo del Litio, poseen grandes reservas de este elemento estratégico y han desarrollado su explotación. Su uso se ha extendido en teléfonos móviles, computadoras portátiles, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento para energías renovables. Las baterías de iones de litio son esenciales para la creación de una sociedad sostenible, junto a la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Este es el interesante origen de una de las invenciones más importantes de la humanidad y hoy te la contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. 4 cosas que no sabías de Albert Einstein, científico alemán, genio del siglo XX. Nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Siendo niño, aprendió a tocar el violín con maestría y ese hobby lo mantuvo hasta la adultez. Tuvo problemas de aprendizaje en el habla hasta los 3 años. A los 5, le regaló su padre una brújula, lo que despertó su curiosidad por las fuerzas. ¿Sabías que muy joven renunció a su ciudadanía alemana para convertirse en ciudadano suizo? Ingresó en la Politécnica de Zúrich a los 17 años. Se graduó en 1900 y obtuvo el título de profesor en matemáticas y física. En 1905 publicó un estudio sobre el efecto fotoeléctrico, en el que introdujo la idea que la luz está compuesta por partículas cuantificables a los que llamó cuantos o fotones. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica. Einstein abandonó Alemania en diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia y se nacionalizó estadounidense en 1940. En 1939, Albert Einstein se ofreció a colaborar con los Estados Unidos para construir una bomba atómica. Se casó 2 veces. De esos matrimonios nacieron su hija y sus 2 hijos varones. Falleció en Princeton, New Jersey, el 18 de abril de 1955. El día de su muerte, su cerebro fue separado del resto de su cuerpo. El objetivo era llevar a cabo una serie de investigaciones para descubrir la clave de la genialidad. 4 cosas que no sabías de
Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Bueno, Víctor Sena nos hablaba de los biodigestores, de el gran potencial que tiene el biogás. Y el biogás no es nada más que gas natural. El gas natural, cuando se extrae de los pozos petroleros, ya sea que el gas se produzca junto al petróleo o como un derivado del petróleo, o sea, un campo de hidrocarburos donde el gas sea lo único que se produzca, pero el gas natural está presente incluso en nuestros hogares. Por eso es que tenemos ese respiradero energético, porque ¿qué es lo que sale de allí? También el gas natural. ¿Y qué es el biogás? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tú quieres añadir más en este interesantísimo tema? Habiendo tantas granjas, ahora mismo que se abrió la exportación de carne de República Dominicana, que tenía como 30 años que no se hacía. El estímulo que hay ahora para estabular ganado es impresionante. Y esto, mientras más ganado se estabule, más se puede entrar a la producción de biogás. Sí, bueno, como decía José Luis, que tiene una gran aplicación en zonas rurales. Por ejemplo, yo tengo aquí una publicación de Vera Romero en el 2013. Los cerdos producen de 0.07 a 0.14 metro cúbico de gas por animal. Un promedio de 0.1 metro cúbico de biogás por animal. Y las vacas de 0.16 a 0.6. Tú puedes coger un promedio de 0.4 a 0.3. Eso significa que tan pronto tú conoces tu demanda energética, por ejemplo, tú tienes un motor, una estufa, tú puedes calcular cuánto gas necesita poniéndole un rendimiento a un motor de un 30%, 25%, y entonces luego puedes saber cuántos animales. Entonces, tan pronto tú conoces tu demanda, yo te digo, pues mira, tú con 20 vacas, tú produces pues la energía para ese motor y para esa estufa que necesita al día. Sí, pero hay otro también. Yo tengo, no es muy grande, pero nosotros tenemos 3.000 matas de aguacate, pero tengo 8.000 de limón. Yo tengo que podarlas siempre. Sí. Entonces, ¿qué hago yo con toda esa madera de la poda? No debe perderse. No puedo yo usarla para generar también energía eléctrica. Claro, está la quema de combustible, por ejemplo, que es una, y sigue siendo residuos orgánicos que lo puede aprovechar también para fermentación, pero está la quema de combustible en pellets, briquetas, para producir calor, por ejemplo, en caldera, como decía José Luis, para producir refrigeración por absorción, que tu fuente de calor sea biomasa, y la misma quema de combustible en los ciclos de potencia de vapor en la caldera. Vamos a ver, Pedro. Primero, darle las gracias por la invitación. Pedro Almonte es miembro del Instituto de Energía de la UAS, pero él es empresario, miembro de ASONELEC, Asociación Nacional de Empresarios Eléctricos, graduado también de Ingeniería Eléctrica de Pucamaima. Es decir, que él combina lo práctico, pero también lo académico. Válido. Le agradezco a José Luis, al ingeniero José Luis Moreno San Juan, haberme invitado a formar parte del Instituto de Energía de la UAS. Y me gusta mucho el nombre de su programa, Sabiduría Popular, porque yo me etiqueto a mí mismo como ingeniería popular. Además que son los pueblos los que saben. Lo que pasa es que tengo una historia muy particular. Mi mamá apenas hizo un primero de primaria. Es la enfermera del barrio. Esa es mi raíz. Y de ella heredé el servicio, de ella heredé la actitud. Mi madre es mi ejemplo y Dios es mi guía. Entonces, cuando me llamaron para invitarme a este programa, yo vengo trabajando una idea que les quiero compartir a todos. Se me ocurre, antes de venir para acá, preguntarle a ChatGPT,
percibo una lucha sin cuartel entre los combustibles tradicionales fósiles. Esto no es un problema de República Dominicana. No, en el mundo. Y las energías renovables. Y le pido su opinión. Y en 2 párrafos me dice que el problema es que los intereses económicos en juego son enormes. Los países y empresas que dependen de los combustibles fósiles para su economía intentan ralentizar la transición, mientras que las naciones y compañías que han apostado por las renovables presionan para acelerar el cambio. Y tenemos 2 polos. Tenemos Estados Unidos, que desarrolla los paneles solares y todo, y Alemania, pero los abandonan. Y tenemos a China, y que tiene mucha energía convencional. Y tenemos una China que no tiene energía convencional, que no tiene petróleo, que no tiene gas suficiente para su desarrollo. Y como Occidente no le puso caso, ellos la recibieron y la invirtieron. Y entonces, eso conduce a que, en términos prácticos, la transición no vaya a ser inmediata, pero que es inevitable. La pregunta clave es cuán rápido sucederá y demás. Entonces, me recordé de la visita de Janet Yellen a China y le pido a ChatGPT, dame los hitos más importantes de este proceso global. Y me dice, del 2016 al 2018, la energía solar, y vamos a concentrar en esa, yo me voy a concentrar en la energía solar, no voy a hablar de las demás, todas tienen potencial, pero esta está ahí arriba del techo de mi casa. Las otras hay que transportarla, esta no hay que transportarla. Entonces, el viento también llega. Sí, pero no en todos los sitios está, pero el sol correcto. sí. Entonces, en el 2016 alcanzó la paridad. En el 2019, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lograron precios récord de instalación. Estamos hablando menos de $500 el kilo. Con la pandemia hubo una caída en la demanda de petróleo y demás. Luego fue en el 21 la crisis energética global. En el 2022, Estados Unidos lanza el IRA, la ley de reducción de la inflación. En el 2023, China se destapa con un aumento de la producción de paneles solares, causando una caída en los precios globales y una competencia agresiva. Y en abril del 2024, Janet Yellen visita China y expresa preocupación por la sobreproducción de paneles solares y vehículos eléctricos. Vamos a concentrar de nuevo en los paneles solares. ¿Por qué Janet Yellen va a Estados Unidos? ¿Y por qué a China? ¿Y por qué Trump dice retomemos el gas? Esta lucha geopolítica es una lucha energética. No tiene otro, la guerra de Rusia y Ucrania. Aquí no hay otro contexto. Aquí hay 2 guerras, la de la energía y los semiconductores. Exacto. Los chips. Entonces, que los paneles solares no son más que otra forma de chip. Semiconductor. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tomé el tiempo La energía. en el instituto de decir, ven acá, espérate. Un panel solar a nivel de granja solar me está costando $700. Pudiera estar costando 450 como en el caso de los Emiratos si tuviéramos ¿Cómo? ¿Un panel? 1 kilo de panel solar. Ok. Entonces, yo dije, ¿cuánta energía, cuántos kilovatios hora yo produzco en la vida de un panel solar con $500? ¿Y cuántos barriles de petróleo yo compro con $500? ¿Y qué cantidad de energía me da uno y qué cantidad de energía me da el otro? Y tracé una curva, y la tracé histórica. Y entonces resulta que hoy, y esa es la lucha, 1 kilo de paneles solares me produce 6, 10, 20 veces más energía que lo que me produce un barril de petróleo. Y esa equivalencia le estoy dando una primicia global porque no lo encontré en ningún sitio, fue un cálculo que hice. Entonces, le tiré tanto al ChatGPT que al final, y le recomiendo a todos los jóvenes y a todo el mundo que lo use, que al final ChatGPT me dijo, mira, ya se me agotó la capacidad, así que dentro de 5 horas yo vuelvo y te atiendo. Entonces, la noción es... demasiado. Es bueno constante. usarlo cuando tú sabes lo que Sí. tú esperas. Si Claro, tú no sabes claro. lo que estás Si haciendo. tú no sabes lo que tú estás preguntando. No, porque te dice unos disparates también. sí. Entonces, ¿qué pasa? El problema de la energía es un problema global. Y obviamente dentro de esa lucha global nosotros tenemos que ver cómo nos posicionamos. Hay un colega nuestro en el Instituto de Energía, Carlos Fernández,
que hizo el análisis de la demografía del consumo de energía de la República Dominicana. Del total de consumidores, 2 millones y pico son de menos de 200 kilovatios hora. Y el promedio de esos 2 millones y pico son 117 kilovatios hora por mes. Cuando usted coge 117 kilovatios... Eso no es nada. Cuando usted coge 117 kilovatios hora por mes, lo divide entre la cantidad de días, le da 3 kilovatios hora y pico. Sí. Y tenemos 5 horas de sol, eso es 1 kilo. Menos de 1 kilo de potencia. Claro. Cuando usted dice que 1 kilo, póngale $1,000, cuesta $1,000. Ahora bien, conseguí un estudio brasileño del análisis de la demanda máxima de los usuarios de la población pobre. Y esa población apenas llega a 500 vatios, a medio kilo. Y analicé el comportamiento de cuánta energía yo necesitaría almacenar para que ellos compensaran en las horas fuera de pico. Y es más o menos el 50%. Si tú dices que consumen, vamos a redondear 4 kilovatios hora diarios, tú necesitarías una batería de 2 kilovatios hora. El estudio que acaba de traer Abraham dice que si hacemos un proyecto país, una batería me sale a 240, 244, vamos a decir que compremos batería a $250 el kilo. Significa que con $500 de almacenamiento y con $1,000 de paneles solares, $1,500 por vivienda, la mayor parte de la población dominicana pudiera abastecer su consumo de energía. Es el punto número 2. El punto número 3. Tuve la oportunidad, trabajando con unos inversores, de desarrollar el concepto de el ensamblaje de paneles fotovoltaicos en República Dominicana. Y muchos pensarán que lo que voy a decir es un disparate. Pero así como son baratos los paneles hoy día, también son baratos los componentes. Entonces, cuando tú compras ensamblas un panel en Shanghái y lo transportas a República Dominicana, tú estás incurriendo en un costo de transporte. En un contenedor caben unos 2.800 paneles. Entonces, cuando tú lo traes por componente, tú reduces el volumen que traes. Pero además tienes la oportunidad. Cuando lo trae por componente, paga menos de transporte. No es paga menos. La cantidad de potencia que tú traes en un furgón. En un furgón, cuando lo traes en su caja, es mucho menor que cuando tú lo traes por componentes. Pero lo segundo que tienes es que la mano de obra de República Dominicana es más barata que la mano de obra de Shanghái para ensamblar. Y que te quitas el costo reduces el costo de transporte, y si lo haces con energía solar, con la misma planta, tú también reduces el costo de energía. Sí, el tema es que tú transportas componentes que pesan menos y ocupan menos volumen, y los que pesan más y ocupan más volumen los compras localmente o en la región. Entonces tú tienes una... porque todo el marco, todo eso. Pero es que tú tomas una empresa como la planta de vidrio, tú tomas un empresario como Grupo Risec y le dice, o a los socios de esa planta, y le dice, mira, vamos a hacer una producción nacional. ¿Tú sabes qué cuesta una planta de 1,000 megavatios año de producción? Menos de $40 millones. Menos de $40 millones. Nosotros deberíamos estar ensamblando los paneles solares que nosotros necesitamos para esa transición energética. Claro, eso lo hemos planteado. Nosotros tenemos que involucrar al empresariado nacional a ser parte de un proyecto energético de esa transición, no seguir poniendo pañitos. Y entonces decirle a unos, usted fabrica los perfiles de aluminio, usted decirle al otro, usted va a fabricar los cristales, y usted decirle, por ejemplo, ahí tenemos la electricidad Fondero, electrónica Fondero en Santiago, que hace inversores, un muchacho con toda la energía, con todo el deseo, con todo el emprendimiento, desgastándose en hacer tonterías cuando puede ser un empresario global. Entonces nosotros
tenemos, esto no es ingeniería de la NASA, ni es una inversión extraordinaria. Y con el IRAD, ¿por qué le metieron los norteamericanos el impuesto que le metieron a Vietnam y a Camboya? Que nosotros tenemos prohibido aquí decir norteamericano, Ajá, porque usted está hablando de Estados Unidos. Pues estadounidense, para Ahora resolver el problema. Entonces los estadounidenses se inventaron el IRAD y entonces los chinos se fueron a Canadá a fabricar paneles, a México a fabricar paneles, a Vietnam, a Camboya. Y todo el mundo ha aprovechado los impuestos de los norteamericanos a China para establecerse en entornos donde puedan exportar a Estados Unidos. Nosotros, no es un giga que debemos fabricar anual. Estados Unidos necesita 50. Es decir, el país tiene las condiciones para que con un poco de esfuerzo organizativo y la pérdida del miedo hacer a lo grande, a hacer las cosas bien. Aprovechar la transición energética para desarrollar la industria local. Y le voy a dar un último elemento. Entonces, tal vez el instituto deba tomar ese trabajo que él ha hecho y darle un apoyo institucional y que eso le llegue al presidente de una vez y al ministro de Energía, porque esos números me convencieron a mí y sé que cuando los sometamos al análisis cuadran. No cuadran. Cuadran. Ya. Vamos en los minutos que quedan, vamos a someter esto a un análisis ácido, de acidez, a ver si resiste. ¿Qué piensa usted de lo que ha dicho? Yo le agregaría lo que dice Pedro, que trayendo componentes inicialmente, se puede dar la posibilidad de desarrollar esos mismos componentes en un futuro. Y ciertos componentes se pueden hasta fabricar aquí localmente. Tan pronto tengamos las tierras raras, vamos a tener los 16. Claro. Pero hay cosas de menor tecnología que esa. Por ejemplo, muchos de esos paneles solares tienen un marco de aluminio, que es uno de los costos más importantes. Claro. Pero se puede hacer reciclable con botellas que andan huyendo por ahí a todo lo que da. El vidrio. El marco. El aluminio, el marco, la base de la... Con material reciclable, que es un problema hoy día para nosotros, con todas esas botellas y plástico, con las latas y todo eso que anda por ahí, son componentes que se pueden utilizar y parte de eso se puede ensamblar una estructura que se pueda hacer todavía más competitivo. Entonces falta el empresario que ponga todo eso junto. Sí, falta el Estado. Falta el Estado. Que le diga al empresario, falta el Estado. Que le diga al empresario. Estamos hablando del Ministerio de Energía. Ministerio de Energía, Estado, como lo quieran llamar. Yo no soy político. Falta el Estado. Sí, tú lo que no eres partidista, político tú eres hace tiempo. Bueno, pues entonces soy político. Lo que no soy partidista. Entonces, el asunto que tenemos es que un Estado con un empresariado en este proyecto de transición diga, óyeme, las remesas son 10 mil millones de dólares al año. Yo te estoy hablando de 40 milloncitos de dólares. Si los empresarios que tenemos en el sector energético no se deciden a invertir, yo abro un call a los dominicanos que residen en el exterior. Inviertan en este proyecto. ¿Y con qué? Con la garantía del mercado dominicano. Y tú vas a ver cómo el precio de... es decir, tú lo que estás planteando es que el Estado dominicano le falta imitar en lo más positivo que del fenómeno que se ha dado en China. Es que allá hay un gobierno dispuesto a desarrollar el país. Y cuando no aparece el empresario, lo hace él. Y cuando conviene, vende la empresa. Y cuando conviene, toma las empresas. Y entonces esa combinación, sector privado, sector público y la dirección de un propósito nacional, es lo que ha hecho que en 40 años en China, en Taiwán, en Corea, en Singapur, en todo el que ha tenido éxito. Necesitamos un Estado emprendedor, un Estado que apoya a los emprendedores. El dominicano es un genio de naturaleza, esa mezcla que somos, pero nadie nos oye. Entonces, si nos oyeran, nuestros propios empresarios volaran. Bueno, miren, vamos a terminar este programa de esta manera.
Vamos a ver qué quiere decir Víctor Sena. Yo, con respecto a lo que estaba diciendo Pedro, que lo veo ahí muy emocionado y no quería interrumpirlo, también necesitamos revisar nuestras leyes, por ejemplo, para adquirir cosas. Porque hay veces que tú quisieras que aquí se produzca algo. El que quiere aprovechar las energías renovables, aprovechar la ley 5707, ¿le es fácil aquí ahora? ¿O hay todavía trabas? Mira, yo te voy a decir una cosa, porque yo tuve en un momento la intención de comprar algo, por ejemplo, para investigación, y entonces quise usar los medios de la ley para conseguir que lo que iba a comprar me saliera con descuentos, ¿verdad que sí? Por la ley de energía renovable. Por los impuestos. Sí. Y yo te digo, cuando yo le comenté a la persona que al final, de las que ofrecieron vender eso, porque es una institución pública la que lo va a comprar, que si puede ayudarme a conseguir que salga más barato por la ley, él me dijo, no, yo lo consiga o no, yo gano o empato, pero no te lo puedo descontar porque yo soy el que lo voy a comprar, yo corro el riesgo. O sea que yo trabajando en una institución pública, quiero comprar ese celular y usted tiene una institución privada y me lo va a vender y yo te digo, pero ese celular yo lo voy a utilizar para energía renovable. Puede salir con la ley, con los descuentos, y como tú eres el empresario, tú me dices, no, yo lo puedo solicitar para mí, para yo tener el descuento, pero tú, que eres el que lo va a comprar, no lo puede tener. Entonces, como institución, sí, exacto, es el que lo va a comprar, es el que lo va a comprar, que lo solicita. Entonces, si el Estado se va a incorporar en esas cosas, tiene también que mejorar las políticas de los costos, porque yo como institución pública quiero comprar ese celular y me cuesta 5 veces el precio. Yo quiero darles un dato. Sí, vamos a finalizar. Pero un dato les doy. Un compañero mío de estudio me llama los otros días para solicitarme, en mi opinión, como usted acaba de decir, sobre el proceso. Él trabaja en el Consejo Nacional de Competitividad. Se está haciendo una encuesta. Me da la impresión que con los fines de ver si hay trabas, de medir las trabas. Se está buscando la opinión de la gente que está haciendo los trámites. En ese sentido, yo creo que en el Ministerio de Energía y Minas y en el Consejo Nacional hay la intención de que sea fácil. Hay la intención. Pero hay todavía muchas trabas en la operatividad. Muchas gracias. Yo creo que hemos estado a la altura de sus demandas. El país reclama ver acciones más concretas, pasar de la teoría a los hechos, de la fantasía a la realidad. Y yo creo que nos hemos acercado mucho a la realidad con cuestiones concretas. Ojalá las entidades públicas que han sido aludidas y que tienen cartas que jugar en estos temas se vuelvan más eficientes, promuevan más la capacidad y el potencial que tiene el país. Las leyes no son para que existan en las gavetas. Las leyes son para que las entidades las tomen, las leyes las lean, las interpreten y salgan a promoverlas en la sociedad. Con eso se logran los objetivos para los que fueron creados y el que es responsable del área, del ministerio, de la que sea, entonces se debe sentir más importante y más satisfecho de haber cumplido con el objetivo del gobierno. Los gobiernos no son solo para cobrar impuestos, los gobiernos son facilitadores por excelencia y promotores naturales para alcanzar la prosperidad. Muchas gracias. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.